¿Qué espera que hagan los otros países cuando les piden que renuncien a sus armas nucleares? Porque se ha violado la integridad territorial y la soberanía. E incluso sus amigos los chinos han dicho que respetan la integridad territorial y la soberanía de todas las naciones, incluida la de Ucrania. Podría preguntarle rápidamente, necesito preguntarle esto porque el mundo tiene miedo y quiero saber si Putin pretende que el mundo tenga miedo de la opción nuclear. ¿La usaría? El presidente Putin tiene la intención de hacer que el mundo escuche y comprenda nuestras preocupaciones. Hemos estado tratando de transmitir nuestras preocupaciones al mundo, a Europa, a los Estados Unidos durante un par de décadas. Pero nadie nos escuchó. Y antes de que sea demasiado tarde, tomamos la decisión de lanzar una operación militar especial para deshacernos de toda Rusia, que se creó junto a nuestra frontera. ¿Qué? ¿Deshacerse de Rusia? Antirrusa, porque Ucrania fue formada por países occidentales, es antirrusia. Este es el problema. Mire, Ucrania es un país soberano, está reconocido por las Naciones Unidas, existe desde hace mucho, mucho tiempo. Pero solo quiero preguntarle de nuevo, el presidente Putin... Porque el presidente finlandés me dijo que cuando le preguntó a Putin directamente sobre esto, el presidente Putin ha puesto esa carta sobre la mesa. El presidente Putin dijo que si alguien trata de detenerlo, sucederán cosas muy malas. Quiero saber si está usted convencido o confía en que su jefe no usará esa opción. Tenemos un concepto de seguridad interna. Es público. Puede leer todas las razones para el uso de las armas nucleares. Si es una amenaza existencial para nuestro país, entonces puede usarse, de acuerdo con nuestro concepto. No existen otras razones que se mencionen en el texto. Entonces, básicamente está diciendo, solo en caso de una amenaza existencial para su país. Todavía no sé si tengo una respuesta completa de usted. ¿Es un mensaje hacia Rusia, como para decir, mira lo que te estamos preparando, o definitivamente es una decisión que están preparando para que haya verdaderamente un ataque mayor? Bueno, es difícil analizar las intenciones, ya hemos comentado una vez que es lo más complejo del análisis político, analizar las intenciones de las medidas que se toman, ¿no? Es difícil de probar, pero lamentablemente si vemos quiénes están tomando las decisiones y, como hemos comentado alguna vez, quiénes están ahora al mando en Occidente, que es el partido de la guerra, ¿no? Los que son neocons, que son en parte republicanos y en parte demócratas, no son lo que en Estados Unidos llaman el War Party, ¿no? El partido de la guerra. Estas personas, estos grupos, pensaban que efectivamente necesitan una guerra, necesitan asumir el coste de una guerra si quieren frenar a Rusia y a China y evitar, digamos, la pérdida de una hegemonía mundial que ellos creen que es la que les protege de mantener su propia situación de poder y de hegemonía, ¿no? Bien. Te agradezco mucho. Sí, recuerdo también unos informes del Pentágono que decían ahora o nunca. Eduardo Bior, lo más preocupante, ¿qué sigue para el mundo? Y ahí te abro un inciso. ¿Qué pasaría si el dinero tienta a Maduro y empiezan a retomar las relaciones de exportación de petróleo con Estados Unidos? Porque ya los recibió.
¿Qué pasaría? Y escuché por ahí también a un ayatolá diciendo, hay que darle la mano a Estados Unidos aunque después nos mordamos los dedos. ¿Qué pasaría si el dinero tienta a Irán y a Venezuela y empiezan a exportar petróleo para tapar el hueco que dejaría Rusia? Ese es el inciso, cierro el inciso. ¿Qué sigue en el mundo, Eduardo, por favor? Difícil. Dios mío, hasta se cortó. Sí. Ya regresó. Bien, déjame ir con Adrián mientras restablecemos la comunicación. Adrián, pues te pregunto lo mismo, ¿no? Porque hubo una delegación, hay coqueteo con Venezuela, el acuerdo nuclear está ahí, pero ¿te acuerdas que hablábamos del acuerdo nuclear hace unos meses que decíamos este puede ser una moneda muy interesante de cambio? ¿Qué pasaría si Irán y Venezuela le siguen el juego a Estados Unidos y aprovechan ahorita el jauja, ¿no? el paraíso para empezar a vender petróleo, les levantan las sanciones y entonces pues las cosas se podrían complicar aún más, o no sé si se restablecería un orden aparente, no sé cómo lo veas tú. Bueno, vamos a ver, hay que tener en cuenta que estos dos países, tanto Venezuela como Irán, han sufrido muchísimo con las sanciones y, bueno, tampoco es de extrañar que por lo menos intenten analizar cuáles son las opciones que tiene sobre la mesa, ¿no? Claro. Y cuáles son las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones y que por lo menos intenten una especie de juego de ajedrez con Estados Unidos, ¿no? Es decir, bueno, a ver si puede, en este contexto puedo arañar algo sin que esto comprometa mis posicionamientos estratégicos, ¿no? Que me resulta difícil de creer que de un día para otro hagan un cambio de ese tipo, ¿no? Claro. Es decir, tampoco van a ser tan ingenuos como para que por una decisión de un día o un posicionamiento de unas semanas dar la vuelta a un posicionamiento estratégico que ellos vienen gestionándolo desde hace muchos años y sabiendo que esos posicionamientos de unas semanas se pueden modificar en las semanas siguientes, ¿no? Entonces, yo creo que eso no va a suceder, pero bueno, que de cualquier forma sí habría que ser comprensivo con el que por lo menos escuchen a la otra parte y se analicen de forma detenida cuáles son sus opciones en este contexto, pero no creo que vaya mucho más allá. Perfecto. Ya tenemos a Eduardo. Eduardo, creo que el suspiro fue tan grande que se fundió la transmisión contigo. Adelante, te escuchamos, Eduardo Bior. No sé hasta dónde llegaron a escucharme. Nada. Respondiendo a tu pregunta. Nada. Perfecto. Yo estaba respondiendo a tu pregunta y te decía que me hiciste una pregunta con demasiadas oraciones condicionales. ¿Qué sucedería si? ¿Qué sucedería si? De hecho, lo concreto hasta ahora es que Venezuela e Irán están conversando. Ni siquiera se puede decir en este momento que están ya negociando con Estados Unidos la venta de petróleo. No sabemos cómo van a avanzar esas negociaciones porque hay temas muy candentes, en el caso de Irán, el acuerdo nuclear, y qué va a pasar con Rusia en ese acuerdo nuclear, porque el ministro Sergei Lavrov lo planteó con claridad. Si Rusia no puede importar libremente el uranio enriquecido iraní para convertirlo en pasta amarilla y devolverlo empobrecido, es imposible concretar la primera norma que tiene que ver con la crisis de Ucrania y con las sanciones occidentales contra Rusia. En el caso venezolano, hay dos preguntas que son fundamentales. ¿Qué pasa con la empresa Citgo, con la empresa refinadora y transportadora de hidrocarburos de propiedad del Estado venezolano en territorio norteamericano, con sede en Houston, que el gobierno
Eduardo se va y se viene. Quién sabe qué pasa. Adrián, yo lo preguntaba porque había dos datos muy concretos. Cuando yo estaba en Irán, era imposible que Ratcliffe Nazanin, una presa que estaba ya de origen británico también en Irán, fuera liberada. Sin embargo, hubo gestos de liberación de presos en estos últimos días y uno sospechosamente piensa, dice, bueno, hay un acercamiento de alguna u de otra forma. Pasando a la siguiente pregunta, ya para concluir, Adrián, me gustaría que hicieras una crítica así total contra Biden, pero también una crítica hacia Putin, sea positiva o negativa, no da igual, ¿no? Pero una crítica a ambos partes. En que Biden tiene muchas cosas que criticarse, y no solo criticarse, sino denunciarse como delitos, ¿no? Pero las cosas se están poniendo también muy dramáticas, porque justo ayer o anteayer sí lo dijo, aunque no lo firmó, pero lo dijo, que ya lo había hecho el Senado por unanimidad, pero lo dijo que pues Putin es un criminal. Y esto está replanteando la posición de romper por completo las relaciones entre Moscú y Washington. Eso es por un lado. Por el lado de Putin, ¿qué criticarías tú? Y me parece, leí un artículo en RT que me parece, pues no sé, tú me dirás, no sé si lo leíste, en donde hablan de Venezuela como el régimen de Maduro, lo dice RT, en donde dan posibilidades de quién podría ganar esta guerra, que sería más a nivel económico y geopolítico, y se la dan la victoria un poco a Estados Unidos, más a China, Europa, que sí perdería, pero que no tanto. Me extrañó ahí este artículo en RT. ¿Será que están tomando dentro de Rusia distancia de Putin? ¿Cómo ves las cosas, Adrián? Bueno, vamos a ver. Desde el punto de vista de Estados Unidos, claro, a mí me cuesta posicionarme y valorar la posición de Biden, porque es una posición ciertamente extraña, ¿no? En el sentido de que sus propias características personales hacen difícil valorarlo positiva y negativamente. Su debilidad personal, psicológica, incluso en cuanto a salud, sus contradicciones. No se sabe muy bien en qué medida es él el que está tomando las decisiones, o son otras personas o grupos de interés los que más que probablemente están dirigiendo la política de Estados Unidos y le están diciendo a Biden pues lo que debe o no debe hacer. Entonces, pero bueno, desde esa perspectiva, hombre, evidentemente lo que podemos decir es que lo que debería hacer Estados Unidos es pensar un poco más en los intereses, yo diría, de Estados Unidos, ¿no? Es decir, intentar superar los intereses de esa élite corporativa que ha estado condicionando al país, y pensar en los intereses de Estados Unidos supone que si se está encontrando con otros países emergentes que están poco a poco cogiendo un mayor peso y están creciendo más o haciendo cosas mejor, lo que debería hacer lógicamente Estados Unidos no es empezar a diseñar estrategias para someter, contener y aplastar a esos países, sino inmediatamente pensar qué es lo que yo estoy haciendo mal, ¿no? Y es algo aplicable a Estados Unidos y aplicable a Europa, ¿no? Es decir, deberíamos concentrarnos en decir qué es lo que hemos hecho mal durante sobre todo estos últimos 40, 50 años, para que estemos perdiendo posiciones de forma tan acelerada, ¿no? Y concentrarnos en resolver esos problemas y competir a partir de ahí entre unos y otros regiones del mundo en base a quién lo hace mejor, no en base a quién tiene más fuerza para aplastar al otro. Que esa es lamentablemente la dinámica en la que esa élite corporativa tiene introducido al propio Estados Unidos, y que es una dinámica que ha terminado destruyendo progresivamente Estados Unidos durante las últimas décadas, y que probablemente va a acabar también con el país, ¿no? Claro, desde el punto de vista de Rusia, también ahí es difícil saber qué es lo que es imputable a Vladimir Putin y lo que no es, porque, por ejemplo, en el caso de Rusia con respecto al tema de Ucrania, los reproches que fundamentalmente se le lanzan a Vladimir Putin es haber reaccionado tarde, ¿no? Es decir, frente a lo que sucedió en el 2014,
esa reacción, pues bueno, de Crimea, apoyar al Donbass, etcétera, bueno, se consideró muy limitada. Algunos pensaron, bueno, Vladimir Putin ha tenido grandes éxitos internos, también en política internacional. El Oriente Medio pues gestionó de una forma extraordinaria, digamos, la ruptura de las estrategias de Estados Unidos, pero Ucrania fue el gran fallo, ¿no? Algunos dicen que fue un fallo de la inteligencia rusa, no saber prever o evitar aquel golpe de Estado de 2014 que colocó en el poder, junto a estas fuerzas neonazis, a unos grupos oligárquicos con un claro compromiso con Wall Street de convertirse en un aguijón permanente contra Rusia. Y a partir de ese momento, pues han pasado de una forma o de otra 8 años en los cuales se dijo, bueno, en aquel momento se reprochó a la inteligencia rusa no haber sido capaces de prever aquello, y lo que se le reprocha en los grupos de oposición es no haber reaccionado antes frente a aquella situación. Una situación que ha generado un agravamiento creciente de esa situación internacional y también problemas internos en el ámbito económico, porque Rusia estaba creciendo alrededor de un 4% anual hasta aquel momento, y luego empezaron las sanciones y, eso sí, con una gestión económica tremendamente prudente, sorprendente para Occidente, pero empezaron a crecer al 1%, ¿no? Es decir, Occidente consiguió, a través de esas sanciones, contener el crecimiento de Rusia, que era un objetivo fundamental. Esos pueden ser los dos aspectos fundamentales que se les puede reprochar quizás a Vladimir Putin, pero en estas cosas, siempre es difícil saber qué es lo que es responsabilidad de una persona concreta, de unos determinados grupos, etcétera. Excelente como siempre, excelente y muy claro, Adrián. Gracias, te agradezco muchísimo como siempre. Déjame acabar con Eduardo. Eduardo. Sí, te voy a pedir, va a ser muy breve porque evidentemente hoy te están castigando a través mío. Es decir, la plataforma me está expulsando cada 2 o 3 minutos. Bien, no pude escuchar lo que conversaste con Adrián, fue todo muy fragmentario. Respecto a la situación interna de Rusia, bueno, Rusia escapa a las generales de la ley, es decir, la lucha entre otras formas de hacer economía y política es internacional. También en China la hay, también la hay en Irán, la hay en todas partes. Mira el caso de Rusia. Cuando se producen las sanciones, nos venimos a desayunar que el Banco Central de Rusia ha depositado más de la mitad de sus reservas, cerca de 400 y algo de $1.000 millones, en bancos occidentales, y que las sanciones occidentales se los han bloqueado. Eso es producto de la credulidad neoliberal de las autoridades bancarias y financieras de la Federación de Rusia. Es decir, dentro de Rusia, y eso lo vemos en una cantidad de posiciones, hay distintas posiciones. Putin no es el dictador omnímodo que nos pinta la prensa occidental. Putin controla una parte del Estado, pero es un Estado multinacional, multiétnico, multicultural y además con fuertes tensiones dentro de su élite política y económica. Lo que Putin tiene es el apoyo de las Fuerzas Armadas y el apoyo hasta cierto punto del sistema de servicio de inteligencia, que de nuevo al principio de la guerra ha vuelto a fallar. Yo escuché lo que decía Adrián sobre la falla del servicio de inteligencia en 2014, ahora ha vuelto a fallar porque lo que ellos pensaban en el momento de entrar en Ucrania es que el ejército ucraniano se desarmaría inmediatamente y que la población ucraniana los saludaría como liberadores. Las dos cosas no han funcionado. Es decir, luego se reacomodaron rápidamente, la estrategia militar rusa se ajustó a las condiciones de la resistencia real, que tampoco es tan grandiosa como dicen en Occidente, que le presta el ejército ucraniano, y sobre todo a la resistencia que prestan las milicias nazis. Pero eso quiere decir que tampoco le ha funcionado bien la inteligencia a Rusia.
son las condiciones en las que está en este momento todo Estado. Estamos todos en medio de una lucha feroz sobre el curso futuro. Están esas fuerzas reaccionarias que se han constituido en los últimos 40 años de hegemonía del neoliberalismo, y hay nuevas fuerzas de distintos signos, algunas que nos pueden gustar más, otras que nos pueden gustar menos. Es objetivo, hay distintas fuerzas nuevas que van apareciendo y el curso está abierto. Oye, Eduardo, pues ya tu conclusión para acabar en base a esta pregunta que te hago. ¿Qué sigue para la humanidad? Y aquí pues hay muchas preocupaciones. Una, no sé si la inteligencia de Rusia o el propio Putin, porque pues hay que recordar que era un gran agente de inteligencia, previeron que en la cuestión de la imagen el mundo se nos está polarizando fuertemente y veo mucha gente desinformada que no tiene ni idea, pero que trae la bandera de Ucrania en su coche, y eso pasa en México, en España, quizá en Argentina y en muchas partes del mundo. Eso lo previó la inteligencia rusa en la cuestión de la imagen, que la imagen da legitimidad para después pues que Occidente haga lo que quiera. Ese es uno. Y dos, ¿qué sigue? A la primera pregunta no te puedo responder. Me da la impresión de que, que no lo previeron suficientemente. De todas maneras, tampoco tenían muchos medios, valga la redundancia, en el campo mediático como para responder a la ofensiva que se iba a librar. Yo creo que nadie ha esperado, ninguno de nosotros, incluso que estamos en los medios, que somos profesionales de los medios, hemos esperado el carácter bárbaro y totalitario de la censura que se ha desgranado sobre Occidente en este momento. Es decir, realmente es muy angustiante y es muy preocupante. Lo que te ha pasado a ti, lo que te han respondido no sé de qué redes, es sintomático. Es decir, de YouTube. Bueno, sí, YouTube lo está haciendo con todo el mundo. Facebook, te sometes Twitter. O te callas. Exactamente. Bueno, ahí está. Este es el futuro. Esa es una parte importante del futuro que nos espera. Por lo demás, Adrián decía con certeza, y tiene razón, estábamos pensando que pasábamos a un mundo multipolar. Por ahora hemos pasado a un mundo bipolar, con dos bloques gigantescos, un bloque occidental, que es mucho más pequeño de lo que él piensa, y un bloque euroasiático oriental que se está extendiendo aceleradamente hacia África. Y creo, volviendo al inicio de nuestra conversación, de lo que comentaba Adrián sobre el caso de Marruecos, Argelia y el Sáhara Occidental, me atrevo, no amistoso entre ambos bloques, va a estar en el Sahel, en toda la región sur del Sáhara. Está dramático, Eduardo. Por muchas razones, por las riquezas intrínsecas de la región y porque por allí pasa el camino de las armas y las drogas desde América del Sur hacia Europa. Mira, qué importante es que hay muchos políticos que no estudian geografía. Bueno, pero para eso están ustedes, Eduardo. Oye, Eduardo, una última cosa. Le comentaba a Adrián, y no sé si tú lo viste, que también podría ser grave. Bueno, primero me da a mí mucha tristeza, Eduardo, que hace unas horas o hace unos días estén bombardeando bombas de Estados Unidos en Yemen y se mate gente, pero de esa la gente... Bueno, yo tengo denunciando el conflicto en Yemen desde el 2015 que empezó, y pues la gente no se desayuna con eso y no se pone banderitas de Yemen, ni de niños, ni de nada. Pero bueno, eso es demasiado triste, ¿no? Ya te juites.
La última pregunta, no sé si alcanzaste a ver un artículo que me llamó mucho la atención de RT, un artículo importante, en donde hablaban de Maduro como el régimen de Maduro. No había escuchado esto, en donde hablaban que la victoria podría llevarse a Estados Unidos y China sobre todo. No le daban la victoria a Rusia, le daban un poco de derrota a Europa, pero no tanta. Y me llamó mucho la atención, ¿será que también dentro de Rusia alguien esté tomando distancia de Putin? ¿O cómo lo ves tú? A mí me llamó mucho la atención ese artículo. Bueno, es lo que yo te decía. Efectivamente, bueno, dentro de Rusia hay una lucha política planteada. Hay sectores pro-occidentales. En Rusia misma hablan de una quinta y una sexta columna. Quinta columna llaman a los sectores liberales, entre comillas, más, digamos, de los derechos humanos, las libertades individuales, los derechos de género, etcétera, etcétera, etcétera. Y sexta columna, que ellos la consideran más peligrosa, llaman a los sectores nacionalistas, aquellos sectores nacionalistas rusos que acusan a Putin de ser demasiado blando. Es decir, que lo acusan de estar traicionando los intereses de Rusia. Y eso es muy peligroso porque ese es un tipo de propaganda que puede vender en sectores de las Fuerzas Armadas y en sectores del aparato de seguridad. Está planteado, sí, es una lucha que está planteado. Sí, yo no sé cómo se va a dirimir la lucha política dentro de Rusia, pero claro, un líder que hace 20 años que está en el poder es seguro que se ha conquistado muchos enemigos también. Pero también el otro día fue capaz de juntar 200.000 personas en un estadio de Moscú para conmemorar la reincorporación de Crimea en el año 2014. Así que una cosa y la otra, habrá que ver, es una lucha política abierta. Eduardo, pues es un placer contar contigo. Afortunadamente tenemos margen de edición para que esto salga perfectamente y el público se lleve una idea muy diferente, porque es lamentable, me da tanta tristeza ver en los imperios de comunicación de habla hispana, veo Televisa, veo el Clarín, veo cadenas de Colombia y el Televisión Española, y verdaderamente ellos la tienen muy fácil, definido. Está, punto, no hay cuestión. Y te aplaudo y te felicito por esta gran labor que estás haciendo tú y otro círculo de intelectuales que diriges, que encabezas. Gracias, Eduardo, a nombre de todo el público, gracias por estar siempre presente en la formación de conciencias y en la cuestión de las realidades. Muchísimas gracias. Un abrazo, Eduardo. No, al contrario, gracias a ustedes por ofrecer este espacio de difusión. Gracias. Adrián, muchísimas gracias. Gracias, un saludo. Y muchísimas gracias a usted, ya lo vio, no solo es contra nosotros, también es contra Eduardo, también es contra a quien el algoritmo escoja. Habrá mucha tecnología y nos exigen muchísimo y todo lo que usted quiera, pero al final el algoritmo y las cuestiones que eligen qué decir o qué no están al servicio de los que quieren imponer una narrativa. Y al final, pues entonces nos alejan del propósito real, no solo de este programa, sino de la generación del conocimiento humano, que es no caer ni en la narrativa de uno ni en la narrativa del otro. Y parece que eso es lo que quieren, que caigamos ya sea en la narrativa de uno o en la del otro. Y si caemos en alguno de esas narrativas, nos alejan de construir y de hacer pensamiento crítico. Porque si caemos en una narrativa o en la otra, lo que generan es discordia, odio, enfrentamiento entre nosotros los hermanos. Y así, con ese enfrentamiento, es mucho más fácil de controlarnos. Muchísimas gracias por estar aquí, y lo que nos queda es, pues, unirnos. Estar, aunque no esté de acuerdo con lo que esté diciendo, o que critique a Eduardo, o a Adrián, o a todos los que están aquí, no importa, de eso se trata, de pensar y de cuestionar, y de volver a pensar y de volver a cuestionar. No importa estar de acuerdo, eso no, lo que importa es que estemos unidos, fabricando
la conciencia. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí y nos vemos hasta la próxima.